Desarrollando en el programa un concepto muy importante, fundamental para todos nosotros, que es la democracia y los calificativos de la democracia, pero fundamentalmente la democracia y sus características. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que considerar como elementos integrantes de la democracia? Es decir, factores que la determinan como tal. Habíamos visto, de acuerdo a la tradición histórica, de acuerdo al funcionamiento que la democracia tiene, pero fundamentalmente en relación a lo que dispone nuestra ley suprema, nuestra Carta Madre, que es la Constitución de la República, la democracia tiene cometidos, tiene características funcionales y tiene también sus principios o digamos que paradigmas. Obedece a una filosofía o a una concepción de la condición humana en cuanto ser gregario, del ser humano en relación a la vida en sociedad. Cada uno de nosotros organizados en una sociedad de acuerdo a determinadas reglas de comportamiento que van a ser, digamos que, emitidas, generadas por una autoridad. De ahí que hablemos, como nos enseñó Aristóteles, de la política. La política es el arte, o si vos querés considerarla la ciencia, para mí es el arte o la profesión de organizar la vida pública de acuerdo a una estructura de poder con naturalezas determinadas. La democracia es una forma de gobierno o una forma de poder que está basada fundamentalmente en tres características. La democracia emana de las decisiones del cuerpo social considerado como el soberano desde el cual emergen los poderes, emerge la capacidad de gobernar. ¿Y en dónde está entonces esa, digamos, naturaleza activa del soberano que es el cuerpo electoral, representando al pueblo con los derechos políticos y civiles de poder elegir autoridades que los representen? Solo representan esos funcionarios públicos elegidos por un cuerpo electoral habilitado por un órgano del Estado que tiene esa potestad, tiene esa atribución jurisdiccional y especialidad, es decir, es el órgano del poder del Estado que tiene legitimidad para hacer eso, en este caso es la Corte Electoral. Bueno, nos dice que hay un padrón de unos 2.770.000 más o menos, esa más o menos es la cifra, de habilitados para ejercer el derecho al voto, para ejercer ese poder ciudadano soberano de emitir opinión respecto a quienes queremos que nos representen en los distintos organismos del Estado. Por lo tanto, los funcionarios públicos elegidos por el cuerpo electoral son esos, son funcionarios públicos, pero con cargos políticos, dado que nacen a la vida pública del Estado, se integran a la actividad funcional del Estado en calidad de funcionarios públicos por la vía eleccionaria, es decir, por la vía electiva o de las elecciones. Esa es una característica de la democracia. Y dentro de ese mecanismo nos dice que los que ocuparán los cargos principales políticos son funcionarios políticos porque provienen de la actividad política dentro de sus partidos políticos en los cuales hacen una carrera que profesionalizan al cabo de los años, desarrollando un perfil propio, una cierta, digamos, eh, influencia, referencia dentro de ese partido, y se van entonces encaramando en distintas situaciones de poder, participando de listas a través de las cuales esos partidos nos proponen a esas personas como candidatos a diputados, candidatos a senadores, candidatos a presidente y vicepresidente. También a nivel departamental como candidatos a intendente, candidatos a ediles, junta departamental.
Esos funcionarios públicos que se integran al Estado por la vía política, por la vía de la actividad política, que representan los intereses y las propuestas políticas de distintos partidos, una vez que son elegidos, representan la voluntad de los electores que tomaron como cuerpo social la decisión mayoritaria de que determinadas personas que provienen de un determinado partido político, en este caso de una coalición que es como un lema partidario que congrega a distintas facciones, fracciones partidarias, en este caso el Frente Amplio, el pueblo uruguayo decidió que esos, digamos, representantes sean los que nos gobiernen en los poderes más importantes del Estado, fundamentalmente en el poder que es el poder de gobierno y es el poder de Estado, poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el poder que encabeza los tres poderes del Estado como el poder del mando, el poder de la toma de decisiones en materia política, tanto para la vida interna del país como para las relaciones internacionales. Diría el eminente jurista Gierke, la cabeza del órgano, y en este caso el Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal en Uruguay. ¿Por qué? Porque la cabeza del órgano, el principal magistrado y autoridad del Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Tiene su vicepresidente, que ya es un cargo subalterno, y es un presidente sucedáneo, es decir, es un presidente interino en caso de que el presidente tenga la necesidad de emigrar, para viajar a una cumbre, para una relación determinada, para ir a firmar un contrato, un tratado, etcétera, o está enfermo, pero la cabeza del órgano es el presidente. Toma decisiones administrativas y tiene que definirnos el presupuesto nacional para llevar a cabo su gobierno de acuerdo a una estructura presupuestal, a un régimen de gastos del Estado que se abastecen de recursos económicos, los cuales en su mayoría provienen de la transferencia dineraria de los recursos económicos que el pueblo le brinda a través del pago de los impuestos. Hay otras también vías de esos recursos, como los recursos económicos que el Estado obtiene y el Poder Ejecutivo obtiene por la vía de los costos que implican todas las regulaciones administrativas que el Estado impone como mecanismos o trámites que son obligatorios para todos nosotros en calidad de ciudadanos según las actividades que realicemos. Entonces, hay actividades comerciales, empresariales, de investigación, actividades profesionales, actividades civiles, actividades de intercambio que tienen impuestos y tienen también trámites que el Estado nos dice son obligatorios que los hagamos, y esos trámites tienen un costo, tienen una tarifa, tienen timbrado, sello, además del costo que nos pueden exigir paralelamente porque necesitas que ese trámite lo haga un escribano, un gestor, un procurador, un contador. Ese es un gasto que también te puede ocasionar el trámite de la inscripción de una empresa ante la DGI, el BPS, trámites regulatorios de actualización de reformas, los trámites obligatorios ante el BPS, por ejemplo, si haces una reforma en tu propiedad privada, en tu inmueble, vas a hacer una reforma estructural, vas a ampliar el área de edificación, como lo hicieron Rodrigo Arín, como lo hizo Cecilia Cairo, pero por fuera de todas esas obligaciones administrativas, evadiendo al Estado en sus controles, evadieron las obligaciones, digamos, de las regulaciones administrativas con las inscripciones en tiempo y forma, dando comunicación, informándole al Estado uruguayo a través del BPS, a través de la Dirección de Catastro, de la Intendencia o del gobierno departamental que corresponda, según donde se hace esa propiedad, que van a ampliar el área de edificación de tal casa o van a levantar una casa, como lo hizo Andrade, que también evadió toda esa información. Cuando hacen eso, construyen una casa, amplían el área de edificación, a su vez usufructúan esa propiedad,
por ejemplo, alquilan esa casa, a su vez tienen conexiones de agua, de luz, es decir, tienen toda una conectividad sanitaria y de luz. ¿De dónde proviene el derecho a tener agua y luz en una casa que está construida en negro porque se le ocultó al Estado, digamos, la existencia de esa propiedad inmueble hecha desde cero o ampliada, y con ampliaciones muy importantes que modifican el régimen impositivo de esa casa, como en el caso de Rodrigo Arín, que compró una propiedad en Maldonado que tenía un área de 24 metros cuadrados, y una propiedad que tiene 24 metros cuadrados está exonerada de un mundo de impuestos. Por ejemplo, el impuesto, el pago a la escuela no lo paga, pues se consideran que son viviendas pobres, viviendas muy humildes que están exoneradas de determinados impuestos. Pero resulta que Rodrigo Arín a esa propiedad que compró en Maldonado la amplió, hizo una enorme reestructuración edilicia y la convirtió en una propiedad de 120 metros cuadrados. Cambió sustantivamente la calidad de esa propiedad privada, cambió sustantivamente la calidad edilicia, la infraestructura, el área de edificación, convirtiéndola en una casa de importantes dimensiones, pero además con una tecnología arquitectónica a la vanguardia de los tiempos, como una propiedad, bueno, de un gran valor inmobiliario en un departamento que valoriza la propiedad privada, como lo es el departamento de Maldonado. Esa casa tiene una construcción muy bien hecha, con planchadas, cimientos, pilares, material de primera categoría, pero además construyó barbacoa y cocheras y usufructuaba esa propiedad porque la alquilaba con cierto rango, digamos, de frecuencia consuetudinaria. Todo eso Rodrigo Arín no lo declaró al Estado, convirtiéndolo a Rodrigo Arín toda esta práctica ocultista respecto al Estado en un defraudador tributario del Estado. Defrauda, le esconde al Estado información de su situación patrimonial. No le dice, no le avisa que reestructuró esa casa y no paga los impuestos que tiene que pagar ya con una casa de 120 metros cuadrados, con calidades arquitectónicas muy importantes y que además usufructúa a nivel comercial porque rentabiliza con esa casa. Obtiene dinero haciendo también contratos de alquiler que están en negro, por lo tanto, evade el IRPF de los alquileres. Evasión impositiva por donde lo mires, por doquier. Evasión impositiva, defraudación al fisco en cuanto a que no hizo los trámites correspondientes con sus costos económicos, sellos timbrados, con la certificación notarial que se debe pagar respecto a los honorarios que están tarifados por los aranceles del Colegio de Escribanos, es decir, de el Colegio de Escribanos, que es la caja que aporta directamente a la caja de profesionales. Voy a hacer una pequeña pausa para continuar. Seguimos. Estaba recibiendo muchos mensajes por chat de WhatsApp y me desconcentra. Todo esto, el presidente de la República, magistrado mayor, lo omite, no manifiesta el celo institucional de proteger a nuestro Estado y decirnos a todos nosotros, bueno, enterado de todo esto, esto que tomó luz pública, cuando me entero que Rodrigo Arín es un evasor impositivo, es un defraudador fiscal, no hizo los permisos y registros correspondientes de esa ampliación de obra, alquiló esa casa sin declararla, hizo alquileres en negro. ¿Cuánto tiempo? Hay que averiguar todo eso. ¿Cuánto tiempo estuvo alquilando esa casa? ¿Cuándo la compró? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo comenzó esa obra? ¿A quiénes contrató? ¿No hizo inscripción en el BPS de esos trabajadores? Cuando es hoy ley, es obligatorio que si nosotros emprendemos una obra así, tenemos que inscribir a los trabajadores que vienen a realizar las obras de ampliación o de reestructura, por ejemplo, de una casa. Albañiles, constructores, diseñadores, electricistas, plomeros, carpinteros.
todos esos profesionales o vienen con sus propias empresas, nos cobran sus honorarios, tenemos que presentar la factura que corresponde con el IVA que todo eso tiene, o si no, contratamos una empresa y tenemos que hacer los aportes al BPS de ese conjunto de trabajadores de la construcción como corresponde. Ahí tampoco hubo ningún control del sindicato único que dice representar a los trabajadores de la construcción. Exactamente la misma práctica desarrolló el senador Oscar Andrade en Maldonado. Exactamente igual. Construyó una casa, no la declaró, la hizo en negro, tenía instalación de luz, de agua. No se sabe quiénes trabajaron ahí. Habló de mano amigable, pero no alcanza con que alguien diga fue mano amigable. No alcanza con la palabra de. Todo eso no tiene prueba, no hay prueba testimonial, no hay prueba documental, no hay prueba fílmica, no hay una trazabilidad probatoria de todo eso que dicen que fue así, y que se descubre al cabo de muchos años o a posteriori de tantos años de construidas esas propiedades que vienen usufructuando durante todos esos años sin haber declarado el Estado uruguayo. Configura claramente la situación de Andrade, la situación de Rodrigo Arín, la situación de Cecilia Cairo y otras situaciones que dicen fiscales están investigando aparentemente, configuran todas ellas el delito grave de defraudación tributaria. Artículos de la ley tributaria que les da naturaleza penal. La defraudación al Estado es un delito. No alcanza con se va a poner al día, va a pagar lo que debe. No se dio cuenta. No sabían cómo era. Es tan complejo, eso que salió a decir Orsi. Tan complejo esto de hacer casa irregular. No, no, no es así. Además, hay algo clave, Orsi. La ignorancia no sirve de excusa respecto al incumplimiento de la ley. No te excusa de cometer un delito la ignorancia. Principio clave del derecho. Y sobre todo el derecho penal. La ignorancia no te exime de la comisión del delito. Primero. Segundo, sentido común. Gente profesional, un economista docente universitario como Rodrigo Arín, una experimentada política que ya llevaba varios periodos como diputada representando al MPP, que a su vez utilizaba sus tres casas, las que hizo para sus hijas y para ella de enormes dimensiones, también con barbacoa muy funcional, con cocheras, las convertía en clubes políticos de militancia en plenas campañas electorales para el MPP, tomando eso una relevancia pública enorme que da clarísima noción de que tenían que tomar noticia las autoridades del Estado en materia de regulación administrativa respecto a propiedades inmuebles con esas dimensiones, dado que esas propiedades inmuebles de Cecilia Cairo tampoco estaban declaradas, no se habían inscrito en la Dirección de Catastro de la Intendencia de Montevideo y tampoco en el BPS. O casualidad, una de las gerentes del BPS es hija de Cecilia Cairo. Todo esto configura en cada uno de los hechos el incontrastable delito de defraudación tributaria, delitos contra la fe pública. Los configura de modo general el Código Penal uruguayo. De los delitos contra la fe pública, delitos contra el Estado. Merecen pena de prisión, pero además también, cuando son enjuiciados, conllevan la sanción, digamos, si vos querés, paralela o coadyuvante, de la inhabilitación de ese derecho político de ocupar cargos públicos en el Estado por tantos años o con efecto perpetuo, ad perpetuum. Es decir, si el juez del caso considera que es una práctica reiterada en tales personas, tomando en cuenta la importancia de los roles que cumplían y que cumplen, que son personalidades de la política uruguaya, que cumplen roles como legisladores,
hoy por hoy como integrantes del gobierno, del Poder Ejecutivo, y que realizaron todas estas prácticas defraudatorias contra el Estado, que evadieron el pago de impuestos, hicieron evasión impositiva, evasión fiscal, agrava la situación. No es un ciudadano cualquiera de a pie. Se trata de senadores, diputados, que por varios periodos legislativos lo fueron. Se trata ahora de personajes como Rodrigo Arín, que fue decano de la Facultad de Economía y rector de la universidad, deviniente en director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, defraudador serial del Estado uruguayo. Un juez, lo primero que va a calificar es la gravedad del asunto. No solo la naturaleza penal, sino también la naturaleza política y de derechos civiles y políticos que los van a perder. Se los debe sancionar con la inhabilitación para ocupar cargos políticos y cargos públicos administrativos, tomando en cuenta su conducta criminal contra el propio Estado, al que hoy ellos dicen representar como autoridades de nuestro país. Entonces, tomando en cuenta todo este contexto de penalidad malamente encubierta, tosuda y públicamente encubierta, con con un sistema penal fiscal que no actúa en consecuencia, con una Suprema Corte de Justicia que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 239 de la misma, dado que están agraviando con todas estas actitudes, inclusive el presidente de la República, agraviando a las disposiciones constitucionales, cometiendo agravios contra la Constitución, contra nuestro orden soberano democrático, a las claras nos dice este panorama que no estamos viviendo la democracia, porque la democracia era todo eso que te dije, más dos elementos fundamentales. El otro elemento es que el gobierno debe cuidar y velar por la soberanía del país, por la soberanía territorial y la soberanía jurídica y política del país. A su vez también debe proteger y velar el orden interno, el orden público, es decir, la seguridad pública, cosa que tampoco está haciendo. Pero no se agota la democracia ahí. Tiene otro elemento. Tiene por un lado la representatividad a la cual este gobierno no acepta cumplir, la representatividad de los que los eligieron, de los electores, y la representatividad de los valores constitucionales. La representatividad está cimentada, está fundamentada en las disposiciones de la Constitución. Ellos nos representan, es decir, efectúan en los hechos, hacen real en los hechos la democracia representativa si se aplican a los mandatos, a las obligaciones y a los poderes que la Constitución a texto expreso les confiere. Porque la autoridad de nuestra democracia representativa es la Constitución. ¿Por qué es representativa? Porque quienes deben encarnar los roles, que son una ingeniería creada jurídicamente, que son conceptos de funcionamiento, los deben llevar a cabo ¿quiénes? Las personas, nosotros como seres vivos. ¿Pero en calidad de qué? De representantes de esa institución jurídica, de ese instituto que es el que nos manda. Presidencia, Poder Ejecutivo, Ministerio, todo lo que la Constitución y las leyes decidieron gobernar. Nos gobiernan la Constitución y las leyes. He ahí la representatividad que es necesaria. Los integrantes del Poder Ejecutivo, desde el presidente hacia abajo, los integrantes del Poder Legislativo, los integrantes del Poder Judicial, deben representar a la Constitución y a las leyes
que están en observancia y en cumplimiento de la Constitución, porque es la Constitución y las leyes las que nos mandan, no las personas, no Yamandu Orsi, no Rodrigo Arim, no Mario Lutbekin, que hizo el mamarracho que hizo con los pasaportes. Nos manda, nos gobierna la Constitución y las leyes que se corresponden con la Constitución. Este gobierno no representa la Constitución, este gobierno no representa las leyes de orden público que están en estricta observancia y cumplimiento con la Constitución, este gobierno no respeta el orden administrativo que la Constitución y el decreto 500, con sus distintas leyes reglamentarias, establece en cuanto al funcionamiento administrativo del Estado. Este gobierno es claramente pasible de ser sometido desde el presidente a sus distintas autoridades, ministro de Relaciones Exteriores, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ministro de Educación y Cultura junto a la directora de la biblioteca con ese cierre intempestivo a la sombra de la opinión pública, etcétera, deben ser sometidos a un juicio público, sistema de contralor que la Constitución de la República establece y les confiere como un poder de control y un mandato constitucional en protección de nuestra soberanía jurídico-política respecto a nuestro sistema republicano y democrático. Ya no es interpelación, ya no es pedido de informes. Las comisiones parlamentarias tienen por constitución una potestad o un poder coadyuvante del poder legislativo. Es el poder policial de investigar. Por eso se arriba a un juicio político. Por eso se va hacia un juicio público desde el ámbito político, dice la Constitución. Coloquialmente lo llamamos, y creo que no está mal, un juicio político, porque el único poder que tiene atribuciones como para someter a un juicio público, es decir, delante de todos nosotros, demostrándonos que este gobierno es sistemáticamente un gobierno violador del orden constitucional, de la soberanía constitucional y de todo el orden jurídico de las leyes que obedecen a la Constitución, como un gobierno usurpador de nuestra soberanía democrática y de nuestro modelo republicano democrático de gobierno, como lo formulan a texto expreso los artículos 72 y 82 de la Constitución de la República. Y el artículo 93 de la Constitución de la República les confiere a los legisladores, en sesión ya permanente de Asamblea General, someter a un juicio a distintos integrantes de los distintos organismos del Estado si acaso descubren que violan la Constitución, delito muy grave para nuestro país, es el delito de lesa nación, si descubren los legisladores del Uruguay, de acuerdo a todos estos datos creo que están a la vista, no es necesario ser Sherlock Holmes, yo creo que no siquiera es necesario ser el inspector Clouseau para darse cuenta que están violando la Constitución, artículo 93, y que a su vez también pueden estar, seguramente están, pero esto lo dejo a título de presunción, pueden estar comisionando delitos graves, es decir, reiterando defraudaciones impositivas, reiterando defraudaciones tributarias, y agréguesele falsificación ideológica de documento público en calidad de funcionario público, desde Charles Carreras a Óscar Andrade, Cecilia Cairo, Rodrigo Arim, todo esto con el encubrimiento y complicidad del presidente de la República, que no movió un pelo, no activó los resortes también de control y administrativo que dispone la Constitución, conferidos exclusivamente al presidente, de acuerdo al artículo 168 en el numeral 10, para coordinar ese control con el otro poder de control que es el poder legislativo. Como no lo activa,
sino que todo lo contrario, le merecen la mejor fe del mundo y le parece que está gobernando con un gran equipo de gobierno, cuando estamos viendo que son defraudadores del Estado, evasores impositivos, como si se tratara de una gran organización para delinquir contra todos nosotros, los que ustedes votaron como el gobierno de la honestidad. Pero resulta que todo el sistema político no está funcionando de acuerdo a los resortes democráticos que la Constitución establece a modo de dispositivos inmunitarios para activar la protección de nuestra soberanía nacional. En este caso, un juicio político al presidente de la República junto a ciertos ministros. Ministro de Educación y Cultura, ministro de Relaciones Exteriores, director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, directora de la Biblioteca Nacional, la diputada Cecilia Cairo, el senador Oscar Andrade, el ex senador Charles Carrera, y todos ellos en su conjunto, y seguramente que más gente, podrían, desde un juicio político serio, como corresponde en un Estado serio, caer. Serían destituidos y caería el gobierno a través de un juicio público, lo que en el mundo le llaman un impeachment, como pasó en Brasil con Dilma Rousseff. Eso fue lo que pasó con Dilma Rousseff por menos causas que esta. Por mucho menos Dilma Rousseff cayó. Su gobierno cayó, fue destituido a través de un juicio político. No es un golpe de Estado. Es un dispositivo de defensa de la Constitución de la República y de nuestra democracia republicana representativa. Es un mecanismo de autoridad. Y si eso sucede, se puede convocar a elecciones anticipadas o establecer un gobierno provisorio que permita las posibilidades que yo les dije ayer. Que elaboren ellos una constitución comunista y bueno, si convencen al pueblo de la dama Juana de 3,5 litros de vino lija, Uruguay pasará a ser un país directamente comunista. Y a su vez, los que dicen que nos representan como republicanos democráticos, que revisen la constitución vigente, que es muy buena, pero que se puede fortalecer en muchísimos aspectos para que se haga más efectiva, más robusta, más inmune a esta porquería usurpadora que tiene que ver con una ideología totalitaria que se disfrazó de democrática. La coalición marxista-leninista, marxista-trotskista, marxista-castrista, llamada Frente Amplio, gobernada por el Partido Comunista de Uruguay, mentada y creada por el Partido Comunista de Uruguay, junto al PIT-CNT, que es su brazo armado sindical de penetración en todo el Estado, en la vida pública, desde la prensa, la educación, el ámbito financiero, la construcción, la actividad privada productiva, están en todos lados, en todos lados. Bueno, ¿los uruguayos queremos seguir así? ¿Le hace bien a Uruguay seguir así? Van a venir más impuestos, más cargas tributarias, más burocracia. El golpe de Estado que camina solo y habla, que es Jorge Díaz, le está planteando al oído al presidente, no, que el Ministerio de Justicia se lo haga por una ley especial. ¿Cómo? Acá hay que ponerle la voz de la doctora Graciela Bianchi. Habría que poner la voz de la doctora Graciela Bianchi. ¿Cómo dijo? Es así. No me acuerdo ahora la expresión exacta, cómo era textual, pero es así. ¿Cómo crear un ministerio por ley especial? La Constitución a lo único que habilita en materia de creación de nuevos organismos del Estado es mediante una ley presupuestal. Es el único momento en la vida política del país que se pueda crear un nuevo organismo dentro del Estado, sea un ministerio, sea una nueva dirección, una oficina, nuevos cargos, nuevas atribuciones económicas, es a través del régimen general de la ley presupuestal con las distintas leyes que específicamente la interpretan como ley madre, dada la complejidad del Estado, para establecer los incisos de las partidas presupuestales para cada uno de los organismos, órganos e instituciones ya existentes dentro del Estado, de acuerdo al régimen general impositivo que establece
la ley presupuestal. Y dentro de ese contexto de la nueva ley presupuestal puede crearse, dentro de ese nuevo presupuesto se puede crear un nuevo organismo del Estado, llámese un nuevo ministerio, una nueva oficina, un nuevo servicio descentralizado, pero solo bajo la nueva ley presupuestal y por 5 años no se puede hacer más nada. Ahora ya Jorge Díaz le está diciendo que no, que se haga después, por ley especial. Son criminales por donde los veamos. No les interesa para nada el orden soberano, jurídico, constitucional de nuestro país. No está funcionando nuestra democracia republicana y representativa. Es evidente, es un ejercicio permanente, consuetudinario, contumaz, de desobediencia en ámbitos vitales del Estado respecto a la Constitución y a las leyes que observan la Constitución. Es un permanente gobierno de actitudes desobedientes y agraviantes para con nuestro orden jurídico soberano. Claro que son merecedores ya de un juicio político. Claro que son merecedores. E insistir con eso. Pero ustedes escuchan a algún senador, alguna comisión, algún diputado que ya esté manifestando la idea de llevar a cabo, desde todo lo que están investigando, en un momento determinado, un oportuno juicio político al presidente de la República, al vicepresidente también, Carolina Cosa, que calladita la boca se quedó atrás, pero ellos cobran el 1.000.000 de pesos por mes. ¿Ustedes los escuchan? Entonces todo el sistema político ahora, así como está, es cómplice. Todo el sistema político es cómplice. Y no nos metan más el verso, porque instalaron, digamos que la narrativa de un statu quo de que la oposición es inerme ante un Estado que está sometido al imperio ideológico de los funcionarios marxistas, frentistas, comunistas que gobiernan todo nuestro Estado. Bueno, entonces ¿a qué se van a dedicar? ¿Solo a cobrar el dinero y sentarse en la poltrona de diputado y de senador y quedarse ahí calladitos y tocar de modo emergente, descontextuadamente ciertos temas, sin ver que todo esto tiene una profunda red de hilación que asume las características de una asociación para delinquir contra nuestro Estado? ¿O no lo saben todavía eso? ¿O no se dieron cuenta? ¿Están por debajo de la línea de flotación de las menguadas capacidades del inspector Clouseau?